homilía vamos a escuchar a Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo coadjutor de Santa Cruz. Queridos hermanos y hermanas, con la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, termina para la Iglesia el año litúrgico, durante el cual hemos ido celebrando todos los misterios principales de nuestra salvación, desde la Navidad, pasando por la Pascua y Pentecostés, hasta el día de hoy. Y creo que como todo fin de año, es el momento también de hacer un poco un balance del camino de fe que hemos recorrido, y lo hacemos a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado. La palabra nos presenta a Jesús hoy como a un rey, pero tendríamos que preguntarnos qué clase de rey. En el imaginario colectivo, en nuestra mente, la palabra rey es un poco sinónimo de poder, poder absoluto, aquel que concentra en sí todos los poderes. Su voluntad es ley, por lo tanto puede hacer y deshacer todas las cosas a su gusto y antojo. No es una persona que es elegida, sino por nacimiento, una dinastía. Esta es un poco la idea que nosotros tenemos de rey. Por supuesto que esto no corresponde con la imagen de rey de Jesús. ¿Dónde aparece esta palabra rey oficialmente cuando hablamos de Jesús? Aparece en la cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es el motivo de su condena, porque supuestamente él se hubiera querido hacer rey sin la voluntad del emperador de Roma. Bueno, sí, Jesús de verdad es rey, pero un rey clavado en la cruz, un rey sufrido, un rey abandonado, un rey impotente, del cual todo el mundo se hace la burla. Claro que esta es una imagen totalmente diferente de lo del rey político. Es que Jesús mismo se lo había aclarado a Poncio Pilato durante el juicio. Mi reino no es de este mundo, no es como los reinos de este mundo. Jesús sí es un rey, pero un rey del amor, que por amor ha gastado y entregado toda su vida al servicio de los demás y para darnos vida y vida para siempre también a nosotros. Y el Evangelio de hoy nos presenta un escenario grandioso del juicio final y universal. Nos hace asistir al último acto de la historia, la última venida gloriosa de Jesús, y nos lo presenta como rey, pero también como pastor y juez. Por medio de esta imagen, Jesús, el Señor de la historia, nos deja también la última y más alta enseñanza. Amar a Dios es amar a los más pobres del mundo, a los necesitados, a los marginados, y amarlos como verdaderos hermanos. Ante Cristo centrado en su gloria, dice, todas las naciones están ahí presentes, convoca, reúne, por lo tanto, a toda la humanidad, creyentes y no creyentes, y están ahí citados por el juicio, el último juicio. Y hemos escuchado que como buen juez, como justo juez, separa los buenos, los llama benditos por mi Padre, de los malos, con una palabra muy fuerte, malditos, y coloca a cada cual en el lugar que les corresponde. Unos heredarán el reino, otros serán apartados, excluidos de él. Pero nos podemos preguntar, ¿en base a qué
juzga, con qué criterios. Jesús como justo juez, y qué bonito, ¿no?, que esta expresión justo juez está muy presente en nuestra devoción popular. No juzgará arbitrariamente por las apariencias, la simpatía, por interés. No se dejará corromper, solo aplicará el único criterio de verdad y de justicia. Cuánto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y cuánto no hicieron a uno de estos hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y miren que ni siquiera se daban cuenta de qué están haciendo, porque tanto un grupo como el otro hacen la misma pregunta: pero Señor, ¿cuándo te hemos visto? Es decir, no hace falta haber conocido o no conocido al Señor. Él nos juzgará en base al criterio del amor. Nos pedirá: has amado, servido, ayudado, consolado, todos estos que de alguna manera se han encontrado en una situación de miseria, de abandono, de pobreza, de sufrimiento, de enfermedad o víctimas de la injusticia. A mí me lo han hecho. Jesús se identifica y está presente en cada persona que es víctima de esas situaciones de marginación. ¿Y por qué? Porque en esas víctimas de la marginación el sello de la imagen de Dios que hemos recibido en la creación, que está impresa en nosotros desde la creación, está desfigurada y pisoteada. Por eso el Señor Jesús se identifica a restablecer la imagen de Dios pisoteada. En una pregunta: ¿qué pasará por tanto con quienes que no solo no han dado de comer a quien tenían hambre, sino que además les han quitado la comida? ¿Qué pasará con aquellos que no solo no han acogido a los forasteros, sino que han provocado que una persona se vuelva forastero o migrante en contra de su voluntad porque no encuentra para comer? ¿Qué pasará con los que hacen que se instaure un ambiente general de mentira y de impunidad, o que sin escrúpulo corrompen o se dejan corromper con la justificación de que, bueno, lo hacen todos? ¿No es esto un poco la situación en la que vivimos en cierto sentido todos frente a la ley de Dios? Se violan tranquilamente los mandamientos uno tras otros, incluido el que dice no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, so pretexto de que lo hacen todos, que esta cultura de hoy, la cultura moderna, el progreso e incluso la ley humana ya lo permiten. Y sin embargo, ninguna ley de ningún estado del mundo puede eliminar a la ley de Dios. Dios no ha pensado nunca abolir ni los mandamientos ni el Evangelio. Y el hecho de sentirnos seguros porque lo hacen todos no es más que un engaño fatal. A lo mejor algunos tratan de consolarse diciendo que después de todos el día de juicio está muy lejos, quizás faltan millones de años, pero Jesús dice en el Evangelio: necio, esta misma noche te reclamaré tu vida, tu alma. Esta perspectiva del final de la historia no es para asustarnos ni para pensar que tenemos que desentendernos del hoy, de nuestra historia humana. Por el contrario, es una fuerte motivación a vivir esta fraternidad en la vida de cada día, en este tiempo presente, porque aquí está el reino de Dios. Y son sus primeras palabras públicas de Jesús: el reino de Dios está cerca, conviértanse. Es un llamado a cambiar vida y a entrar en la lógica del reino de Dios, que es el proyecto del Padre
que Jesús nos ha hecho presente y nos ha hecho cercano, está cerca con su predicación, pero también y sobre todo con su actuación a lo largo de toda su vida, y que se nos detalla esta mañana maravillosamente en el prefacio de esta Eucaristía. Se nos dice que el reino de Dios es un reino eterno y universal, es decir, un proyecto para siempre y para todos los hombres de todos los tiempos. Es la dimensión definitiva, un reino instaurado por Jesús como semilla que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y seguirá creciendo hasta alcanzar la plenitud al final de los tiempos. Un reino, el reino de la verdad y de la vida, la verdad versus las mentiras, las medias verdades, y cuántas mentiras y medias verdades en nuestra vida y en nuestra sociedad. Verdad versus también la falta de transparencia en la administración de la justicia, en tantos juicios pendientes que provocan un sentimiento de frustración y desconfianza, como advertíamos el martes pasado los obispos en el mensaje final de nuestra asamblea. Reino de la vida frente a tanta violencia y muerte que aumenta cada día más en nuestra ciudad. Todos lo vivimos en carne propia, y que suscita sentimientos de inseguridad, desamparo e impotencia. No es suficiente combatir la violencia, peor aún, querer hacernos justicias por mano propia. Hay que prevenir y buscar las causas, entre otras, la pobreza, entre otras, el abandono y la soledad en que vive nuestra niñez y juventud, por la desintegración familiar o por el abandono de los padres que dejan el hogar por el trabajo y la migración. Son siempre palabras del mensaje del día martes. Niñez y juventud que se convierten en víctimas de la droga, de la violencia, del alcoholismo, que los llevan al vicio, a la permisividad sexual, al aborto y al mal uso también de las nuevas tecnologías como en Internet. Reino de santidad y de la gracia. Nosotros estamos llamados a ser santos, es nuestra vocación ser partícipes, en otras palabras, de la misma vida de Dios, creer en Él y vivir como auténticos cristianos. Y entre los muchos desafíos, todo creyente hoy tiene que reafirmar su fe y defender las raíces cristianas ante corrientes que quieren desterrar totalmente a Dios y a Cristo de la historia de la humanidad. Pero también reafirmar nuestra fe ante un comercio que no repara en presentar un fotomontaje del Papa lesivo no solo de la dignidad del Papa y de la Iglesia católica, sino también que hiere nuestra sensibilidad de creyentes. Pero también dar testimonio de nuestra fe hoy, que es el día del catequista, pero también el día del laico, es decir, de todo bautizado en nuestro país, porque estamos ante una constante campaña de descolonización que pretende desarraigar lo vivido por nuestros pueblos durante muchos siglos, marcado por el Evangelio transmitido y testimoniado por tantos misioneros y por el pueblo fiel. El ser cristiano es parte inherente de la identidad y cultura de nuestro pueblo. Siempre también son palabras de nuestro mensaje del día martes. Reino de justicia, del amor y la paz. Estos valores y virtudes fundamentales en nuestras relaciones con Dios, pero también en nuestras relaciones entre nosotros con los demás. Son esos valores básicos también para la vida y la convivencia social justa y pacífica que tanto hace falta en nuestro país, que está sumido en un constante clima de conflictividad.
La solución definitiva y pacífica a los conflictos exige apertura de ánimo, espíritu de solidaridad, una voluntad decidida, un diálogo sincero, una renuncia a intereses sectarios y a la búsqueda del bien común. Entonces se construye la paz. Al terminar entonces este año litúrgico nos preguntamos, ¿he creído yo a la buena noticia del reino? ¿He sido parte activa de esta manifestación del reino? Yo me imagino que en nuestra respuesta habrá luces y sombras, porque seguramente tenemos muchos aspectos positivos, pero también bastante que corregir. Y sin embargo, Cristo Rey hoy nos llama a mirar hacia adelante, a superar nuestras deficiencias y nos convoca a reconocer nuevamente su rol insustituible en el mundo y a ser sus discípulos misioneros. Él, que es el único Señor, no arrodillarnos frente a señoríos temporales, hacia el cual se va orientando y se orienta nuestra propia historia, la personal, la comunitaria, la social. Y en esta tarea tienen mucho que hacer ustedes los laicos, tienen un rol particular, por eso que se celebra en esta fiesta de Cristo Rey universal el Día del Laico y del Catequista. Y mis mejores felicitaciones es que sean ustedes auténticos testigos del reino de Dios, testigos de Cristo, principio y fin de la historia, comenzando por su familia, en la comunidad eclesial y en todos los ámbitos de la sociedad. Amén.